El aire dentro de la catedral era denso. Denso con el perfume del incienso, denso con el silencio pesado de los hombres más peligrosos de la ciudad. Nicola Parazzi estaba de pie frente al altar. Sus manos llenas de cicatrices sostenían a un bebé dormido, listo para sellar su legado ante Dios y ante los suyos. Pero justo cuando el sacerdote elevó el agua bendita, las enormes puertas de roble de la catedral crujieron al abrirse de golpe. Una mujer con un uniforme de sirvienta azul, raído y arrugado, con el rostro convertido en una máscara de furia pura, salió corriendo por el pasillo central. «Detengan la bendición», gritó Frediana, empujando una fotografía brillante directamente hacia la cara de Nicola. No era un documento. No era un certificado falsificado. Era una fotografía íntima, espontánea, tomada sin que nadie lo supiera. En la imagen, Anelma, la esposa de Nicola, resplandecía con una alegría maternal que Nicola nunca le había visto. Anelma recostada con naturalidad contra el hombro del mismísimo sacerdote que en ese momento estaba de pie, frente a ellos. El mismo sacerdote que cargaba orgullosamente al bebé en sus brazos. «Estás bautizando una mentira, Nicola». La voz de Frediana resonó contra los vitrales de colores. «Enterré a tu verdadero hijo hace 2 años. Este niño pertenece al hombre que sostiene el agua». En un solo latido, el silencio sagrado se hizo añicos. La fotografía era pequeña. Eso fue lo primero que notó Nicola. Cuán pequeña era. Cuán ordinaria parecía. Y sin embargo era capaz de cargar el peso del fin de un imperio entero. El pulgar de Nicola presionó contra el borde brillante del papel. La fotografía cedió levemente bajo la presión, de la manera en que ceden las fotos impresas baratas cuando alguien las ha cargado demasiado tiempo, con demasiado cuidado, demasiado cerca del pecho. Nicola no levantó la vista. Todavía no. A su alrededor, la catedral se había derrumbado en una tormenta de rezos murmurados y pánico apenas contenido. Los hombres de Nicola se habían desplazado instintivamente hacia las salidas, con las manos desapareciendo bajo sus chaquetas. Los invitados, tías, primos, socios de negocios llegados desde Nashville y Newark, permanecían congelados en los bancos de roble, atrapados entre el instinto de huir y el miedo a lo que huir podría significar en presencia de la familia Parazzi. Incluso los vitrales parecían contener la respiración. La luz de la mañana caía fría y fragmentada en azules sobre el suelo de piedra. Nicola miró la fotografía. Y Anelma estaba en el centro de ella, como siempre había estado en el centro de todo. Sin esfuerzo. Como si el mundo se hubiera arreglado silenciosamente a su alrededor sin que nadie se lo pidiera. Su cabello oscuro estaba suelto, más largo que ahora, y ella estaba riendo. No era la risa social y practicada que Nicola conocía de 100 cenas familiares en su mansión de St. Paul. Esto era algo crudo. Algo privado. Su cabeza estaba levemente echada hacia atrás. Una mano descansaba contra su clavícula. El otro brazo rodeaba la cintura de un hombre con la misma naturalidad con que uno respira. El hombre era el padre Virginio Lori. El mismo padre Virginio Lori que en ese momento estaba de pie a menos de 2 metros. Sujetando un recipiente de plata con agua bendita con ambas manos, con los ornamentos sagrados que de repente parecían más un disfraz que una vocación. En la fotografía, el sacerdote no estaba actuando. No había postura elevada, ninguna solemnidad estudiada. Simplemente estaba ahí, presente de una manera en que ningún hombre de fe debería estar junto a la esposa de otro hombre. El bebé descansaba en el pliegue de su brazo izquierdo. Su mano derecha reposaba en la parte baja de la espalda de Anelma. El contacto no era accidental. Era familiar. Era habitual. La mandíbula de Nicola se tensó. Nicola desvió la mirada hacia el bebé en sus brazos. El niño que había sostenido durante los últimos 11 meses, como si el peso de ese pequeño cuerpo fuera la prueba de que un hombre como Nicola Parazzi todavía podía construir algo que valiera la pena conservar. El niño se movió levemente. Las pestañas aletearon, suaves, sin saber nada. Y entonces Nicola se obligó a mirar. A mirar de verdad. Más allá de la nariz Parazzi que se había convencido de ver. Más allá del cabello oscuro que había atribuido a su linaje siciliano. Más allá de cada ficción cómoda con la que había vestido a ese niño desde la noche en que Anelma lo había puesto en sus brazos en la sala de maternidad del Hospital Regent.
Los ojos, incluso entreabiertos en el sueño, estaban mal. No eran ojos Parazzi. Los ojos Parazzi eran negros, planos, dominantes. Ojos construidos para salas de interrogatorio y mesas de cartas. Estos ojos tenían una profundidad quieta. Una calma en los bordes que Nicola siempre había atribuido a la familia de Anelma. Pero ahora, de pie bajo la luz de una catedral de Minnesota con esa fotografía condenatoria temblando en su mano, Nicola entendió exactamente a qué lado de la familia había estado mirando todos estos meses. Levantó la vista hacia Virginio. El sacerdote no se había movido, pero algo en él se había quebrado. El color había abandonado su rostro en etapas lentas y terribles, como el hielo que se derrite desde un borde, de manera constante e inevitable, hasta que no queda nada que sostenga. Nicola bajó la fotografía. No la arrugó. No la arrojó. Con la calma deliberada de un hombre que había aprendido hace tiempo que la rabia es más poderosa cuando es silenciosa, la dobló una vez a lo largo del centro y la deslizó hacia el bolsillo interior de su chaqueta, presionándola plana contra su pecho. La sirvienta, Frediana, había dicho que se llamaba Frediana, estaba de pie al borde del pasillo. Su uniforme azul, torcido. Su cola de caballo oscura, completamente deshecha por el sprint a lo largo de la nave. Frediana lo observaba con la expresión de una mujer que se había preparado para cada resultado posible, excepto la paz. Sus manos todavía estaban levemente levantadas, como si se protegiera del impacto de lo que viniera a continuación. A su izquierda, Anelma se había quedado completamente inmóvil. No había más lágrimas. El temblor había cesado. Y esa quietud, Nicola se dio cuenta, le decía más que cualquier fotografía. Nicola había pasado 20 años aprendiendo a leer las habitaciones. Así era como los hombres en su posición sobrevivían. Entendiendo antes que nadie cuando una situación había cambiado fundamentalmente. Cuando el suelo debajo de un arreglo se había podrido. Lo entendía ahora. Su consigliere, Armia Capone, ya se movía a lo largo de la pared lejana hacia la puerta de la sacristía del sacerdote. Dos de los hombres de Nicola cayeron en formación detrás de ella sin intercambiar una palabra. Lo que hubiera en esa habitación, Nicola tenía la intención de saberlo antes de que el agua bendita en las manos de Virginio tuviera tiempo de enfriarse. Frediana no se había movido del pasillo. Estaba de pie con los hombros rectos y el mentón nivelado. La postura de una mujer que había ensayado ese momento tantas veces en la privacidad de su propia mente que él, vivirlo realmente había adquirido una extraña calidad de sueño. Su uniforme estaba arrugado en el dobladillo desde donde se había arrodillado para subir al autobús temprano, desde su apartamento en Selby Avenue, en St. Paul. Un barrio que nunca se había preocupado por los asuntos de la familia Parazzi, hasta que, por supuesto, tuvo que hacerlo. Nicola se volvió para enfrentarla completamente. El bebé había sido entregado en silencio a uno de sus lugartenientes, un hombre de hombros anchos llamado Crucio, quien aceptó al niño con el agarre cuidadoso y desconcertado de alguien al que le han dado un objeto cuyo valor no comprende del todo. Las manos de Nicola estaban libres ahora, y las sostenía sueltas a sus costados. Quienes lo conocían bien sabían que eso era más peligroso que cualquier puño levantado. «Habla», dijo Nicola. «Solo eso». Frediana tomó un aliento que parecía venir de un lugar muy profundo y muy guardado. Cuando habló, su voz no tembló. «Estabas en el centro de detención federal del condado Ramsey. Octubre, hace 2 años». Frediana no lo formuló como una pregunta. Estaba anclándolo a la línea de tiempo. Asegurándose de que Nicola no pudiera reclamar confusión sobre la secuencia de los eventos. Y Anelma le dijo a la familia que estabas haciendo negocios en Chicago. Mantuvo a todos a distancia. Dijo que querías privacidad en torno al embarazo. La congregación había guardado un silencio tan profundo que el sonido lejano de un camión de reparto rodando por la calle de afuera fue brevemente, absurdamente, audible a través de los muros de piedra de la catedral. El niño nació sano. La voz de Frediana se suavizó apenas en esas palabras. De la manera en que una persona se suaviza cuando debe hablar de algo que merecía un mundo más gentil que en el que nació. 7 libras. Buen color. Llanto fuerte. Yo estaba allí. Yo ayudé a Anelma durante el trabajo de parto en la casa de Summit Avenue, porque Anelma se negó a ir a un hospital.
Dijo que no quería registros del nacimiento hasta que tú pudieras estar presente para registrarlo tú mismo. La expresión de Nicola no cambió, pero sus ojos habían adquirido la calidad particular de un hombre que archivaba cada palabra con la fría precisión de un secretario del tribunal. Vivió 3 semanas. Frediana hizo una pausa. Dejó que eso cayera. Una fiebre. Llegó rápido, como llega con los recién nacidos. Para cuando fue lo suficientemente grave como para que yo quisiera llamar a un médico, Anelma ya había decidido que no habría médico. La mandíbula de Frediana se tensó ante el recuerdo. Dijo que una visita al hospital plantearía preguntas. Preguntas sobre dónde estabas tú. Preguntas sobre la línea de tiempo del embarazo. Dijo que complicaría las cosas. Un sonido vino de algún lugar entre los bancos. La inspiración brusca de una mujer. Una de las tías mayores en la parte de atrás. Una viuda de Duluth que había conocido a la familia Parazzi durante 40 años y que aparentemente todavía conservaba la capacidad de sorprenderse. Murió un martes. La voz de Frediana se había aplanado ahora, cargando su duelo de la manera en que la madera vieja carga el agua. Silenciosamente. Hasta que ya no puede sostener el peso. Antes del amanecer, lo envolví yo misma. Anelma me dio una ubicación. Un terreno detrás del cobertizo del jardinero en una propiedad que tu familia tiene a las afueras de Redwin. Anelma me llevó allí, me observó cavar, y cuando terminé, me dijo que si alguna vez hablaba de ello, se aseguraría de que la familia de mi hermana en Tucson entendiera el costo de mi lengua suelta. La catedral sostuvo cada palabra. Nicola estaba de pie en el centro de todo aquello, absolutamente inmóvil. Para un observador externo, podría haber parecido impasible. Un hombre tallado en la misma piedra fría del altar detrás de él. Pero quienes habían pasado años en su órbita, quienes lo habían visto procesar información catastrófica en salas de juntas y en escalones de juzgados, reconocieron la cualidad particular de esa quietud. No era la quietud de un hombre absorbiendo un golpe. Era la quietud de un hombre calculando el daño estructural completo antes de decidir qué pared derribar primero. Nicola volvió lentamente la mirada hacia Anelma. Anelma ya no lloraba. Hacía un tiempo que no lloraba. Estaba de pie junto al banco donde una niña pequeña de vestido azul había enterrado su cara entre sus manos. Y el propio rostro de Anelma se había compuesto en una expresión que Nicola nunca le había visto antes. Algo despojado de actuación. Algo que parecía casi aliviado. Como si la liberación del secreto hubiera aflojado un nudo que Anelma había olvidado que estaba cargando. Esa expresión le dijo a Nicola algo que ningún testimonio podría haberle dicho. Anelma había estado preparada para este día. En algún nivel, lo había estado esperando. Desde el extremo lejano de la catedral llegó el sonido de una puerta abriéndose. La sacristía. Armia Capone apareció en el umbral. Su rostro arreglado con la neutralidad cuidadosa que reservaba para los momentos en que lo que cargaba era demasiado significativo para una expresión pública. En su mano había un maletín de cuero. Armia lo sostuvo levemente y cruzó la mirada con Nicola a través de la longitud de la nave. Lo que fuera que hubiera adentro, Armia ya lo había visto. El recipiente de plata todavía estaba en las manos de Virginio. No lo había soltado. Quizás lo había olvidado. O quizás alguna parte de él entendía que soltarlo significaría soltar el último objeto físico que lo conectaba con el rol que había pasado 20 años construyendo. El humilde servidor. El pastor de la comunidad. El hombre de Dios que había presidido bautismos y funerales y confesiones en esa catedral durante 2 décadas, mientras construía una vida paralela en el espacio negativo entre sus deberes. 2 de los hombres de Nicola se habían colocado a ambos lados de la pila bautismal, sin tocar al sacerdote, sin hablarle. No lo necesitaban. Su presencia sola era su propio lenguaje, y Virginio había estado suficiente tiempo alrededor de la familia Parazzi como para entenderlo con fluidez. El recipiente comenzó a temblar. Empezó en las manos de Virginio, una vibración fina y casi imperceptible, y se movió hacia arriba a través de sus muñecas, hacia sus antebrazos, hasta que toda su figura la cargaba, de la manera en que un diapasón sostiene una nota mucho después de haber sido golpeado. El agua bendita atrapó la luz fragmentada de los vitrales y envió pequeños reflejos temblorosos a través del suelo de piedra a sus pies. Nicola caminó hacia él lentamente.
No había teatro en ello. No había actuación de amenaza. Era el caminar de un hombre cruzando una habitación para examinar algo de lo que ya no estaba seguro haber visto nunca de verdad. Nicola se detuvo a 1 metro de distancia y simplemente esperó. Los ojos de Virginio cayeron primero. Cayeron hacia el bebé, todavía sostenido por Crucio cerca del banco del frente. El niño, ahora despierto, parpadeaba con la atención curiosa y tranquila de un niño que aún no ha aprendido que el mundo contiene cosas que vale la pena temer. Algo cruzó el rostro del sacerdote al verlo. Una ternura cruda e involuntaria que no podía haber sido fabricada y no podía confundirse con otra cosa. La fachada sagrada no tanto cayó como se disolvió. Por favor. La palabra salió despojada de toda la resonancia que su voz llevaba desde el púlpito. Era pequeña. Simplemente humana. Hagas lo que hagas, el niño no tiene parte en esto. Él no sabe. No puede saber. Los ojos de Virginio se elevaron hacia Nicola. En ellos había la desesperación particular de un hombre que finalmente se ha quedado sin salidas. Es inocente de todo lo que ocurrió entre su madre y yo. ¿De todo? Nicola dejó que la palabra permaneciera allí un momento. Inocente. Una palabra interesante para elegir. En este edificio. En esta compañía. Nicola habló con suavidad. Di el resto. La garganta de Virginio se movió. El recipiente se inclinó levemente en su agarre. Un hilo fino de agua trazó el exterior de la plata y goteó sobre la piedra. El sonido de esa pequeña gota precisa era la única cosa en la catedral que se movía. Es mi hijo. La confesión salió con la finalidad exhausta de un hombre que había estado conteniendo la respiración durante casi 2 años. Biológicamente. Completamente. Virginio se detuvo. Se reorganizó. Lo que Anelma y yo hicimos estuvo mal. No tengo defensa para ello. He rezado por ello más noches de las que puedo contar en una rectoría que se sentía menos como un santuario y más como una celda. Y todavía no tengo palabras que lo hagan bien. Desde algún lugar entre los bancos, un hombre mayor, uno de los tíos de Nicola, un ejecutor retirado que había venido desde su casa a las afueras de Madison, emitió un sonido bajo y único de disgusto que llevaba el juicio de toda la sala sin necesitar elaboración. Nicola no había parpadeado. Su mirada permanecía fija en Virginio con la calidad paciente y absorbente de un hombre que entendía que la primera confesión rara vez era la completa. El niño que murió, dijo Nicola. ¿Mi hijo? ¿Tú sabías? No era una pregunta. La manera en que lo dijo no dejaba espacio para serlo. Virginio cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, lo que quedaba en su expresión era algo más allá de la vergüenza. Algo más cercano a la mirada de un hombre que hacía tiempo había aceptado el peso total de lo que cargaba y solo ahora se le pedía que lo pusiera frente a testigos. Anelma me lo dijo después, no antes. Quiero que entiendas esa distinción. Aunque no cambie nada para ti, confirmó Nicola, no cambia nada. El maletín de cuero que Armía había recuperado de la sacristía descansaba ahora en el banco del frente, todavía cerrado, con la mano de Armía sobre él, con la paciencia medida de alguien esperando el momento correcto. Armía no había hablado todavía. No necesitaba hacerlo. Nicola había visto su expresión desde el otro lado de la nave, y sabía que lo que el maletín contenía no había sido colocado en esa rectoría de manera descuidada o apresurada. Lo que estuviera dentro había sido ensamblado con el tiempo, deliberadamente, por alguien que siempre había sabido que este día podría llegar y se había preparado para él en consecuencia. Nicola se volvió desde Virginio y miró a Armía. Ábrelo. Armía Capone no se apresuró. Nunca lo hacía. Esa era la cualidad que Nicola más había valorado en ella a lo largo de 17 años de servicio. El entendimiento de que la urgencia y la prisa no son lo mismo, y que las revelaciones más devastadoras aterrizan con más fuerza cuando se entregan con compostura. Armía desabrochó el maletín con 2 movimientos limpios y precisos, y lo abrió sobre el banco como si estuviera poniendo una mesa. El olor llegó a la primera fila primero. Papel viejo y cuero y algo levemente químico. El perfume particular de los documentos que habían sido manejados con frecuencia, almacenados cuidadosamente y que nunca debían caer en las manos equivocadas. Armía sacó el contenido en orden, metódica.
cada elemento colocado plano sobre el roble gastado junto al anterior. Las fotografías llegaron primero. No una o dos. Una pila de ellas, atadas con una banda de goma que había comenzado a secarse y agrietarse en los bordes, lo que sugería que habían sido ensambladas mucho antes de esa mañana. Armia deslizó la banda y desplegó las fotografías sobre la superficie del banco sin comentarios. Los invitados más cercanos al frente se inclinaron instintivamente hacia adelante, de la manera en que lo hacen las personas cuando sienten que lo que están a punto de ver será imposible de ver de nuevo y no poder deshacerlo. Nicola no se movió a mirarlas de inmediato. Observó a Armia en cambio, leyendo su rostro, que era el documento más confiable. ¿Cuántas cuentas?, dijo. Los ojos de Armia se levantaron de los papeles en sus manos. 7 que puedo identificar rápidamente. Posiblemente más anidadas detrás de ellas. Armia dejó la página que sostenía y tomó otra, pasando el dedo a lo largo de una columna de cifras con la eficiencia tranquila de una mujer que había pasado la mayor parte de 2 décadas gestionando la arquitectura financiera de una organización que no podía llevar registros de la manera convencional. La transferencia más antigua que puedo ver tiene 31 meses. Portland, Oregón. Una empresa inmobiliaria registrada bajo un nombre que no pertenece a nadie en esta habitación. Virginio emitió un sonido desde cerca de la pila bautismal. No era una palabra. Solo un sonido. El tipo que escapa de una persona cuando se da cuenta de que el perímetro completo de su exposición ha sido trazado. Armia continuó sin mirarlo. Desde allí, los fondos se movieron en porciones. Nada lo suficientemente grande como para activar una sola revisión. 12 transferencias a una cuenta en Charleston, Carolina del Sur. Una serie adicional a una correduría en Phoenix. Armia puso los papeles y dobló las manos sobre ellos con una quietud deliberada. En total, la cifra que me siento cómoda confirmando ahora mismo, en esta habitación, es en algún lugar por encima de $3 millones. De cuentas financiadas por esta familia. 3 millones. El número se asentó sobre la catedral de la manera en que el frío se asienta en la piedra. Gradualmente. Completamente. Hasta que era todo lo que cualquiera podía sentir. Nicola finalmente caminó hacia el banco y miró las fotografías él mismo. Las recorrió de la manera en que revisaba los contratos, sin expresión, sin prisa, dando vuelta a cada una después de examinarla y colocándola boca abajo en el lado opuesto. Anelma y Virginio en lo que parecía ser una casa alquilada en algún lugar cálido. La luz a través de las ventanas, el oro particular de una tarde del suroeste. Las mismas 2 personas en una mesa de restaurante, inclinadas cerca, una vela entre ellos. Y luego, en el medio del montón, algo que hizo que la mano de Nicola se detuviera apenas una fracción de segundo antes de continuar. Un listado de bienes raíces impreso desde un sitio web. Una propiedad a las afueras de Sedona, Arizona. 4 dormitorios. Un largo camino de gravilla. El tipo de distancia quieta y anónima del mundo que un hombre, una mujer y un niño podrían necesitar si tenían la intención de desaparecer en ella y nunca regresar. El listado tenía una anotación escrita a mano en el margen. Una fecha. 6 semanas desde ese día. No habían estado esperando ser descubiertos. Habían estado esperando marcharse. Nicola dejó el listado con el mismo cuidado medido que había usado para cada otro documento. A su alrededor, los hombres que habían estado con él más tiempo, los que lo habían visto navegar investigaciones federales y territorios rivales y la erosión lenta de alianzas, leían su quietud de la manera en que los marineros leen el clima. Ninguno habló. Fue Frediana quien rompió el silencio. Frediana había permanecido en el pasillo durante todo ese tiempo, en gran parte olvidada en la gravedad de los documentos. Y cuando habló, su voz cargaba el peso particular de alguien que tenía una última pieza que ofrecer y entendía su significado, con precisión. La propiedad en Sedona, dijo Frediana. Tengo la escritura. Anelma me hizo atestiguar su firma hace 4 meses. Me dijo que era una donación benéfica. Frediana hizo una pausa. Anelma me dijo muchas cosas. Nicola se volvió para mirarla completamente. Y por primera vez desde que Frediana había corrido a través de esas puertas esa mañana, algo cambió en la expresión de Nicola. No exactamente suavidad, sino una forma de reconocimiento.
Frediana había cargado esto sola durante meses. En un apartamento en Selby Avenue. Bajo la amenaza silenciosa de una mujer que manejaba el miedo de la manera en que otros manejan la moneda. Nicola todavía miraba a Frediana cuando las puertas principales de la catedral se abrieron de nuevo detrás de ella. El sonido de pasos deliberados sobre la piedra anunció la llegada de alguien que no había estado presente para ninguna de las revelaciones de la mañana, y cuya aparición ahora, a juzgar por la expresión que cruzó el rostro de Armia, era o bien una complicación significativa o algo que la propia Armia había organizado. Nicola no se volvió todavía. Mantuvo sus ojos en los de Frediana y formuló la pregunta que se había estado formando desde que Frediana caminó por ese pasillo. ¿Quién más sabe dónde está enterrado mi hijo? Nadie respondió la pregunta de Nicola sobre el lugar del entierro. No de inmediato. Los pasos que habían entrado por las puertas principales de la catedral pertenecían a un hombre que los hombres de Nicola reconocieron y rodearon antes de que diera 4 pasos en la nave. Un funcionario del condado de algún tipo. A juzgar por su credencial y la incomodidad particular de una persona que había llegado esperando un bautizo y encontró algo considerablemente más difícil de categorizar. El funcionario fue escoltado firmemente a un banco cerca de la parte de atrás y se le pidió, sin espacio para la negociación, que permaneciera sentado. La interrupción duró quizás 40 segundos. Fue tiempo suficiente para que Anelma tomara una decisión. El llanto había cesado en algún momento durante el inventario del maletín por parte de Armia. Cesó de manera tan limpia y completa que varias personas cerca del frente no habían notado el preciso momento en que terminó. Lo que lo reemplazó no era compostura. Era algo más antiguo y menos construido que la compostura. Algo que había estado esperando debajo de la actuación de duelo de la manera en que el lecho de roca espera, debajo de la tierra superficial, indiferente a lo que crece encima. Anelma dio un paso al frente. No hacia Nicola. No hacia la salida. Simplemente se movió fuera del espacio marginal que había ocupado junto al banco y hacia el pasillo abierto, como si hubiera decidido que si las paredes se cerraban, al menos elegiría su terreno. ¿Quieres saber lo que perdiste? La voz de Anelma era firme. No llevaba ningún volumen particular, lo que de alguna manera la hacía llegar más lejos que un grito. En realidad no quieres. Quieres actuar el duelo frente a tus hombres, frente a tu familia. Los ojos de Anelma barrieron brevemente la congregación congelada antes de volver a Nicola. Eso es lo que siempre has hecho con todo lo que se suponía que debía importarte. Sostenerlo a la luz para que otros pudieran verte sosteniéndolo. Nadie se movió. La niña pequeña del vestido azul cerca del banco se había quedado muy quieta. Sus lágrimas anteriores se habían secado en sus mejillas. Te di 7 años. La voz de Anelma no vaciló, aunque algo en su mandíbula se tensó entre oraciones. La única evidencia visible del esfuerzo que le estaba costando mantener esa firmeza. 7 años en esa casa de Summit Avenue, asistiendo a tus cenas, recibiendo a tus socios, elevando tu perfil en las habitaciones que necesitabas que yo decorara. ¿Y qué me diste tú a cambio, Nicola? ¿Cuál era la sustancia real de ello? No la mansión, no las cuentas, no el auto que siempre era precisamente el auto correcto. Sino la sustancia cotidiana y viva de una vida compartida con otra persona. Nicola no dijo nada. Su expresión no había cambiado, pero su quietud había adquirido una calidad diferente. La del tipo que no viene del control, sino de la precisión inesperada de un golpe. Anelma dejó que el silencio sostuviera exactamente el número correcto de segundos antes de continuar. Virginio me miraba a mí. La simplicidad de eso aterrizó con más fuerza que cualquier acusación elaborada. No a lo que yo representaba. No a la imagen de mí a su lado. Me miraba de la manera en que una persona mira a alguien a quien genuinamente tiene miedo de perder. Y yo había olvidado que tal cosa era posible hasta que él lo hizo. Una pausa. Me dio una familia que existía en habitaciones en las que nadie más tenía permitido entrar. Y sí, la protegí. Tomé decisiones terribles para protegerla. Cargaré esas decisiones por el resto de mi vida. La mirada de Anelma se movió brevemente hacia Frediana. Y algo en ella se desplazó. No exactamente remordimiento. Un reconocimiento de una deuda demasiado grande para que el momento presente la contuviera. Luego la mirada de Anelma volvió a Nicola, y la breve suavidad había desaparecido.
Pero no te pares en la casa de Dios y llores a un hijo al que habrías pasado los próximos 20 años convirtiendo en un arma para tu legado. No estabas lamentando a un niño, Nicola. Estabas lamentando una herencia. La palabra cayó como una piedra arrojada al agua quieta. La onda expansiva de ello moviéndose a través de cada persona en la catedral que alguna vez había escuchado a Nicola hablar de su heredero de la manera en que los hombres poderosos hablan de las cosas que pretenden poseer para siempre. Desde el otro lado de la nave, Frediana observaba a Anelma con una expresión que era difícil de descifrar. No era simpatía. Tampoco era lo opuesto. Algo más complicado. La expresión de una mujer que entendía, en algún nivel no hablado, que la persona de pie en ese pasillo había sido tanto perpetradora como prisionera del mismo arreglo. Y que esas dos cosas no se cancelaban mutuamente tanto como existían dolorosamente una al lado de la otra. Nicola se volvió hacia Armía. La propiedad a las afueras de Redwin, dijo Nicola en voz baja. Quiero 2 hombres allí dentro de la hora. La ligera vacilación de Armía, apenas un segundo, apenas nada, le dijo a Nicola que los pasos de la puerta no habían sido coincidencia. El funcionario en el banco de atrás, dijo Armía. Vino con una orden judicial, Nicola. Alguien la llamó antes de esta mañana. Alguien sabía que hoy sucedería esto y presentó papeles en el condado Ramsey ayer para congelar los movimientos de todas las propiedades registradas a nombre de la familia. Nicola se volvió lentamente y miró hacia la parte trasera de la catedral. El hombre de la credencial sostuvo su mirada con la neutralidad practicada de alguien que había sido preparado con mucho cuidado exactamente sobre qué tipo de habitación había entrado. El hombre de la credencial tenía un nombre. Dobrescu, según la credencial debajo de su cuello. Y tenía la quietud particular de alguien que había sido entrenado para permanecer calmado en entornos volátiles, pero que en su carrera procesando órdenes civiles del tribunal para el condado Ramsey nunca había encontrado una como esta. Los hombres de Nicola no lo habían tocado. No necesitaban hacerlo. Las pesadas puertas de roble de la catedral estaban cerradas, y las 2 figuras más cercanas a ellas comunicaban a través de la postura sola que ese ya no era un lugar del que la gente se marchaba sin permiso. Armía manejaba a Dobrescu en silencio, hablándole en tonos bajos y medidos cerca de la parte trasera. Explicándole, supuso Nicola, que la orden judicial sería examinada minuciosamente y que nadie estaba siendo obstruido, solo que se pedía paciencia. Era el tipo de conversación que Armía había refinado durante años de operar en la tierra de nadie entre los intereses de la familia Parazzi y el mundo institucional que los rodeaba. Armía era extraordinariamente buena en ello. Nicola había vuelto su atención a Frediana. Frediana todavía estaba de pie en el pasillo. Todavía erguida. El uniforme azul estaba mal plisado en un lado donde Frediana había presionado contra el banco durante el discurso de Anelma. Su cabello oscuro se había soltado completamente de su cola de caballo y caía sobre un hombro. Frediana parecía en ese momento exactamente lo que era, una mujer que se había levantado antes del amanecer, había viajado por toda la ciudad, y había caminado hacia la habitación más peligrosa de Minnesota con nada más que la determinación de que lo que cargaba era demasiado pesado para seguir cargándolo sola. Dijiste que Anelma amenazó a tu familia, dijo Nicola. No era una acusación. Era una invitación a continuar. Frediana asintió una vez. Mi hermana Petra. Vive a las afueras de Fargo con su esposo y sus 2 hijos. Frediana lo dijo llanamente. De la manera en que las personas establecen hechos que se han repetido a sí mismas tantas veces que la emoción ha sido temporalmente escurrida de ellos, dejando solo el contorno limpio de la verdad. Anelma vino a verme 3 días después del entierro. Se sentó en mi cocina en Selby Avenue con una taza de té que ella misma había hecho. Y me dijo que la familia de Petra era cómoda. Que el esposo de Petra tenía un buen trabajo. Que los niños estaban sanos y matriculados en una buena escuela. Frediana hizo una pausa. Y luego me dijo que todas esas cosas eran condiciones. No garantías. La catedral absorbió esto en silencio. No levantó la voz, continuó Frediana. No necesitaba hacerlo. Solo me miró a través de mi propia mesa de cocina. De la manera en que siempre ha mirado las cosas que considera manejables. Y entendí precisamente lo que estaba diciendo. Que mi silencio era el precio de la seguridad de mi familia.
Y que Anelma tenía tanto los medios como la paciencia para cobrar si yo incumplía. Desde el banco más cercano a la pila bautismal, el tío Parazzi retirado de Madison exhaló lentamente por la nariz. Era el sonido de un hombre recalibrando todo lo que creía haber entendido sobre el hogar en Summit Avenue. Nicola no se había movido. Entonces, ¿qué cambió? El mentón de Frediana se levantó levemente. No con desafío. De la manera en que una persona levanta el rostro cuando intenta localizar las palabras precisas para algo que nunca ha dicho en voz alta antes. Algo que solo ha vivido en la arquitectura privada de su propia conciencia. Cada año, dijo Frediana, el martes de octubre en que ese niño murió, yo iba a Redwin temprano en la mañana, antes de que nadie estuviera en los caminos. Estacionaba al borde de la propiedad y caminaba hasta donde lo enterramos. Y dejaba algo pequeño. Una piedra. Un puñado de flores compradas en una gasolinera en Cannon Falls. Nada que se notara. La voz de Frediana se había acallado, pero no se había adelgazado. Cargaba, si acaso, más peso en el registro más tranquilo. Y cada año me paraba allí y pensaba en lo que significaba que él estuviera bajo tierra sin un nombre registrado. En ningún lugar. Sin nadie en el mundo, fuera de 2 personas que lo necesitaban olvidado, que supiera que había existido. Frediana hizo una pausa. En algún lugar cerca del techo abovedado de la catedral, una paloma se movió en su percha. La suave percusión de su movimiento fue brevemente audible antes de que la quietud se volviera a asentar. Cuando me enteré del bautismo de hoy. Cuando entendí que Anelma estaba a punto de ver a su hijo ser bautizado con un nombre que no le pertenecía. En una iglesia presidida por su padre biológico. Rodeado por una familia que pertenecía al niño que Anelma había enterrado sin una señal. Frediana se detuvo. Reunió fuerzas con una sola respiración medida. Decidí que lo que Anelma hiciera a la familia de Petra no podía costar más de lo que ya estaba costando seguir callada. Decidí que alguien en esa catedral necesitaba saber que un niño había sido borrado. Aunque ese alguien fuera la persona más peligrosa de la habitación. Frediana miró directamente a Nicola cuando lo dijo. Sin disculpa. Sin cálculo. El peso de ello se asentó sobre Nicola de manera visible. Sin romper nada en su expresión, pero añadiéndose a ella. De la manera en que capas sucesivas de piedra se añaden a una base hasta que el suelo debajo comienza a sentir la acumulación. Nicola se volvió hacia Crucio, que todavía sostenía al bebé cerca del banco del frente. El niño había vuelto a caer en una quietud soñolienta y sin preocupaciones, con un pequeño puño levemente curvado contra la solapa de la chaqueta de Crucio. Nicola estudió al niño durante un largo momento. El niño que no era suyo. Que nunca había sido suyo. Que había sido puesto en sus brazos en un corredor de hospital con la facilidad practicada de una mujer que había pasado meses ensayando la entrega. Nadie sale de este edificio, dijo Nicola a la habitación en lugar de a cualquier persona en particular. Hasta que yo lo diga. Fue la voz de Armía desde la parte trasera de la nave la que cortó el murmullo subsiguiente. ¿Nicola? La palabra sola cargaba todo lo que habría tomado una oración larga. Nicola se volvió. Armía estaba de pie junto a Dobrescu y sostenía la orden judicial abierta. El dedo de Armía descansaba sobre una línea específica cerca del final del documento. Necesitas leer el nombre del solicitante. Nicola caminó hacia ella. La congregación se abrió sin ser pedida, un despeje instintivo del camino. El único sonido en la catedral era el ritmo medido de sus pasos en la piedra y la respiración suave y ajena del niño al que había pasado 11 meses creyendo que era la continuación de todo lo que había construido. Nicola tomó el documento de las manos de Armía. Encontró la línea que el dedo de Armía había indicado. Leyó el nombre impreso allí. Y por primera vez desde que Frediana había cruzado esas puertas esa mañana, Nicola Parazzi se quedó absolutamente quieto. No con la quietud controlada de alguien manejando su reacción, sino con la quietud sin guardia de una sorpresa genuina. El solicitante no era un funcionario del condado. No era un rival. No era nadie conectado con Anelma, ni con Virginio, ni con las cuentas en Charleston, ni con la propiedad en Sedona. Era un nombre que Nicola reconoció de un capítulo completamente diferente de su vida. Un nombre que no había escuchado pronunciar en 11 años. El nombre en la orden judicial tendría que esperar.
Nicola dobló el documento con el mismo cuidado deliberado que había usado en la fotografía. Presionando el pliegue plano con el pulgar, guardándolo en su chaqueta junto a las otras evidencias de una mañana que se había rehecho capa por capa en algo, cuya forma completa todavía estaba ensamblando. Lo que fuera que ese nombre significara, lo que fuera que su llegada en este procedimiento señalara, requería claridad mental. Una claridad que Nicola no podía tener mientras Virginio Lori seguía de pie en la pila bautismal con sus ornamentos puestos, sosteniendo agua destinada a consagrar una mentira. Nicola devolvió el documento a Armía sin una palabra y caminó de regreso por la nave. La congregación lo siguió en silencio. Algunos habían dejado de intentar interpretar la mañana y simplemente se habían rendido a presenciarla. Las mujeres mayores con sus rosarios. Los hombres con sus trajes cuidadosos. Los niños que solo entendían que los adultos a su alrededor habían olvidado por un momento actuar con normalidad. El incienso se había adelgazado en el aire durante la última hora. Su calidez reemplazada por algo más fresco y austero. La catedral volviendo a su temperatura nativa bajo la piedra y el vidrio. Nicola se detuvo frente a Virginio. El recipiente de plata finalmente había sido puesto a un lado. Descansaba en el borde de la pila bautismal en un ángulo incómodo, como si hubiera sido colocado allí por manos que ya no estaban lo suficientemente firmes como para posicionarlo correctamente, y Virginio mismo no se había movido de donde los hombres de Nicola lo habían flanqueado. Pero la arquitectura del hombre había cambiado. Los hombros que habían cargado décadas de autoridad practicada ahora se curvaban hacia adentro casi imperceptiblemente, como una estructura que ha perdido un elemento portante y aún no ha registrado completamente la pérdida. Quiero saber dónde está enterrado mi hijo, dijo Nicola. No el terreno a las afueras de Redwin. No lo que Anelma le dijo a Frediana. ¿Dónde está realmente? Los ojos de Virginio se levantaron. En ellos estaba la mirada de un hombre de pie en el umbral preciso entre la versión de sí mismo que había mantenido el engaño y lo que viniera después. ¿Nicola? La quietud en la voz de Nicola era absoluta. No te estoy pidiendo una conversación. Te estoy pidiendo una ubicación. Me la darás. Las manos del sacerdote, colgando a sus costados, se cerraron una vez y luego se soltaron. Un aliento lo atravesó. Largo. Estremecedor. El tipo que precede a un colapso en lugar de a una recuperación. Sus rodillas se doblaron antes de que pareciera una decisión consciente. Y luego estaba abajo en el suelo de piedra de su propia catedral. El blanco y oro de sus ornamentos agrupándose a su alrededor. La cabeza inclinada en la postura de un hombre que se había quedado sin el particular valor que se necesita para permanecer erguido bajo el peso total de lo que había hecho. El sonido que salió de Virginio no era teatral. Era el sonido crudo e involuntario de una persona encontrándose con su propia culpa sin el amortiguador de la distancia, sin la racionalización, sin el mantenimiento diario de una vida construida. Llenó la catedral de una manera que era profundamente incómoda. De la manera en que el duelo genuinamente privado es siempre incómodo cuando surge en público. Demasiado descontrolado. Demasiado humano. Demasiado despojado de la dignidad que las personas instintivamente intentan extender al sufrimiento cuando pueden reconocerlo. Varias personas en los bancos miraron hacia otro lado. Frediana no lo hizo. Anelma me dijo que sería mejor, logró decir Virginio entre respiraciones fracturadas. Su voz había perdido todo rastro de la resonancia que llenaba ese espacio los domingos por la mañana, que subía al techo abovedado durante la Eucaristía y volvía suavizada y hecha de alguna manera más grande por la arquitectura. Lo que quedaba era delgado y en carne viva. Anelma me dijo que el terreno en Redwing era donde estaba. Le creí. Necesitaba creerle. Me dije a mí mismo que no tenía razón para verificarlo. Porque verificarlo habría requerido que yo reconociera lo que había permitido que le sucediera a ese niño. Lo que había permitido que Anelma hiciera mientras yo estaba de pie en este edificio y hablaba de Gracia cada domingo por la mañana. Nicola se agachó. Fue un movimiento deliberado, sin prisa, que puso su rostro a nivel con el de Virginio, eliminando la distancia vertical entre ellos y haciendo la conversación íntima de una manera que en ese momento era más inquietante que cualquier postura de dominancia. Entonces, ¿cómo sabes que no está en Redwing? Nicola lo dijo en voz baja. Virginio cerró los ojos.
Cuando los abrió, estaban fijos en la distancia media. En algo que solo existía en la geografía de la memoria. Porque 6 meses después de que lo enterramos, después de que Anelma dijo que lo había enterrado, Anelma vino a verme aquí de noche. Estaba asustada por la propiedad en Redwing que iba a ser vendida. Por los nuevos dueños que podrían hacer excavaciones cerca del cobertizo del jardinero. Una larga pausa. Las velas en el altar detrás de ellos parpadearon levemente en alguna corriente invisible de aire. Su luz desplazándose sobre el suelo de piedra. Anelma me pidió que la ayudara a moverlo. Me dijo que no podía hacerlo sola de nuevo. La catedral sostuvo la confesión sin comentarios. Lo trajimos aquí, susurró Virginio. Debajo de la cripta. Hay una sección del piso original cerca de la esquina noreste. Las piedras ya estaban sueltas por daños de agua. Las volvimos a colocar después. Pensamos. Su voz se fracturó completamente en la última palabra, y Virginio no intentó reconstruirla de inmediato. Nicola permaneció agachado, mirando al hombre en el suelo de su propia iglesia. Y la expresión en su rostro no era la que la congregación podría haber esperado de un hombre de su reputación en ese momento. No era rabia. Ni la fría satisfacción de haber extraído lo que había venido a buscar. Era algo más difícil de categorizar. La expresión de un hombre confrontando, en los términos más concretos e irreversibles posibles, la realidad de un niño al que nunca había sostenido, que nunca había conocido, que había vivido 3 semanas y luego había sido movido 2 veces en la oscuridad como algo que debía ocultarse, en lugar de llorarse. Nicola se levantó. Se volvió hacia Crucio y el bebé dormido con los ojos de Virginio. Luego miró a sus hombres y dijo simplemente, la cripta. La esquina noreste. Ahora. Fue entonces Armía quien se movía hacia la angosta escalera que conducía debajo de la nave cuando se detuvo en su entrada y se volvió con una expresión que completaba la oración inacabada hacia la que la mañana había estado construyendo desde que Frediana caminó a través de esas puertas. El nombre en la orden judicial, dijo Armía en voz baja. Solo para Nicola. Está afuera. Vino en persona. Y dice que lleva 11 años esperando hablar contigo. Sucedió rápido. Anelma había estado observando la entrada a la escalera de la cripta con la atención enfocada y sin parpadear, de una persona realizando un cálculo privado. Midiendo distancias. Rastreando posiciones. Catalogando cuáles de los hombres de Nicola miraban dónde y por cuánto tiempo. Anelma siempre había sido buena con las habitaciones. Era una de las cosas que Nicola había admirado en ella en los primeros años. Esa calidad de inteligencia ambiental tranquila. La manera en que podía entrar a una reunión y en minutos entender su arquitectura mejor que las personas que la habían organizado. Anelma había estado aplicando esa inteligencia a esa habitación durante la última hora. El momento en que Armía se volvió hacia la escalera de la cripta y la atención de Nicola cambió para seguirla. Anelma se movió. No corriendo. Todavía no. Pero cruzando la distancia hasta Crucio en 4 zancadas rápidas. Las manos extendidas. La voz cayendo en el registro que usaba cuando esperaba ser obedecida sin negociación. Dámelo. Es mi hijo. Me lo darás ahora mismo. Crucio dio medio paso atrás por instinto. El bebé se movió contra su hombro. El niño se agitó ante el movimiento, ante la percusión repentina de voces elevadas y el olor agudo de alarma colectiva que se movió a través del banco más cercano cuando la congregación se echó hacia atrás. Luego la mano de Anelma se cerró alrededor del brazo del niño. Lo que siguió no fue una lucha limpia. Fue el caos torpe y sacudido de una confrontación que nadie en la habitación había anticipado completamente, a pesar de cada advertencia que la mañana había dado. Crucio retorciendo para mantener al bebé protegido. El agarre de Anelma apretándose. La voz de Anelma fracturándose en algo que abandonaba todo pretexto de control. El niño, ahora llorando con la fuerza aguda y desconcertada de un bebé sacudido del sueño hacia un ruido incomprensible. 2 de los hombres de Nicola convergieron de inmediato. Un banco raspó la piedra cuando alguien en la congregación se deslizó de lado. La niña pequeña del vestido azul se había aplastado contra el extremo lejano de su banco. Su rostro enterrado en sus brazos. Frediana dio un paso hacia ellos y luego se detuvo,
detenida por el entendimiento instintivo de que su participación solo multiplicaría el caos. Nicola cruzó el suelo en 10 pasos. No gritó. No alcanzó el arma enfundada bajo su chaqueta. Todavía no. Se colocó entre Anelma y la salida con la certeza física de un hombre que había pasado 30 años, asegurándose de que las cosas que necesitaba que permanecieran en una habitación permanecieran allí. Su sola presencia fue suficiente para que 2 de sus hombres soltaran el aliento que habían estado conteniendo. «Suelta al niño», dijo Nicola. El agarre de Anelma no se aflojó. Los ojos de Anelma estaban en Nicola. En ellos estaba todo lo que Anelma no había terminado de decir desde el pasillo. La desesperación y la furia, y debajo de ambas corriendo como una corriente bajo el hielo. El terror particular de una madre que entiende que los próximos varios minutos determinarán si sale de ese edificio con su hijo o sin él. «No lo tocarás», dijo Anelma. Las palabras eran firmes. Pero la firmeza le estaba costando todo lo que le quedaba. «Hagas lo que me hagas, lo que creas que merezco, él es un niño, Nicola. Tiene 11 meses. Y no entiende ni una sola cosa de lo que ha sucedido en esta habitación hoy». «Sé lo que es», dijo Nicola. «Entonces demuéstralo». La voz de Anelma se quebró en la última palabra a pesar de sí misma. «Demuestra que eres capaz de entender la diferencia entre lo que yo hice y lo que él es». Crucio había logrado en el empuje de la lucha desplazar al niño completamente contra su propio pecho, protegiéndolo con efectividad. Los llantos del bebé amortiguados contra la tela de su chaqueta. Y la mano de Anelma todavía estaba extendida. Los dedos abiertos ahora en lugar de aferrando. La postura de una mujer cuyo cuerpo todavía no había aceptado lo que su mente estaba comenzando a entender. Nicola metió la mano en su chaqueta. El sonido que se movió a través de la catedral ante ese movimiento no era tanto un sonido como una ausencia de sonido, cada respiración ambiental y movimiento suspendiéndose a la vez. De la manera en que el clima se suspende en los segundos antes de que algo irreversible ocurra. Varias personas cerraron los ojos. Nicola sostuvo el arma a su lado. No la levantó. Sus ojos se movieron del rostro de Anelma al de Crucio. Y Crucio, leyendo la instrucción no hablada con la precisión de un hombre que había servido a Nicola durante 14 años, cuidadosamente giró al niño hacia afuera. El rostro del niño estaba rojo de llorar. Húmedo en las pestañas. Su pequeño pecho todavía sacudiéndose con el coletazo del llanto. Pero en el momento en que Crucio lo giró, los ojos del niño, esos ojos inconfundiblemente tranquilos y profundos que Nicola había observado en la fotografía durante lo que parecía una hora, encontraron el rostro de Nicola y simplemente descansaron allí. No con reconocimiento. No con miedo. Con la apertura absoluta y sin guardia que solo pertenece a los muy pequeños, que aún no han aprendido a asignar significado a las expresiones de los adultos. Nicola lo miró durante un largo momento. El arma volvió a su chaqueta. Algo se movió a través de la habitación ante eso. No exactamente alivio, sino el primer aflojamiento de la atención que había sido tensada hasta un punto donde la habitación misma parecía haberse mantenido rígida contra la posibilidad de un resultado irreversible. Crucio. La voz de Nicola era estable. Lleva al niño a la antesala del transepto oeste. Quédate con él. Nadie más entra. Anelma emitió un sonido. Involuntario. Animal. El sonido de una mujer viendo cerrarse la última puerta. No le pasará nada, dijo Nicola. Y lo dijo no con suavidad, sino con una finalidad que era su propia forma de misericordia. Esa es la única promesa que estoy haciendo en esta habitación hoy. Y la estoy haciendo una vez. Las piernas de Anelma parecieron dejar de cooperar con ella. Anelma se sujetó al borde del banco. Su mano presionando con fuerza contra el roble tallado. La cabeza cayendo hacia adelante. La mujer compuesta y venenosa que había sostenido el pasillo una hora atrás había desaparecido, y lo que quedaba en su lugar era simplemente una persona al final de sus recursos. De pie en una catedral que ya no ofrecía santuario a nadie dentro de ella. Nicola se volvió hacia la entrada de la iglesia. El hombre afuera, el que tenía su nombre en la orden judicial, el que había esperado 11 años para esa conversación, todavía estaba allí. Armía lo había confirmado antes de descender a la cripta.
Y algo en la manera en que Armía lo había dicho sugería que la conversación no podía diferirse mucho más sin consecuencias que complicarían lo que quedaba de una mañana ya irreparablemente complicada. Nicola enderezó su chaqueta. Miró una vez más al altar. Al bautismo inacabado. Al agua bendita abandonada. La catedral preparada para un sacramento que nunca se completaría. Y luego caminó hacia las puertas. El hombre afuera tenía un nombre que Nicola no había pronunciado en 11 años. Donatello Perozzi. El hermano menor del padre de Nicola. Quien había dejado la operación familiar en Minnesota 2 décadas atrás y se había reubicado en una vida tranquila en Savannah, Georgia. Por razones que todos entendían y nadie discutía. La orden judicial había sido presentada, explicó Donatello, no como un acto de agresión, sino como un acto de protección. Donatello se había enterado del plan de escape de Anelma a través de un contacto en Phoenix 3 semanas atrás. Y había contratado a un abogado en el condado Ramsey para congelar los activos móviles de la familia antes de que los amantes pudieran acceder a ellos. No había advertido a Nicola porque no estaba seguro de que Nicola le creyera. No estaba seguro de que Nicola quisiera creerle. La conversación duró 11 minutos. Conducida en los escalones de la catedral bajo la pálida luz de marzo de una mañana de St. Paul que no tenía interés en el peso de lo que estaba presenciando. Al final de ella, Nicola había extendido la mano. Donatello la había tomado. No se necesitaron más palabras entre hombres que habían aprendido de maneras diferentes y desde diferentes distancias que el nombre Parazzi era algo que podía cargarse o podía usarse. Y que la diferencia entre los dos importaba enormemente. Nicola volvió a entrar. La congregación había sido silenciosamente liberada en su ausencia. Armía gestionó el éxodo con la eficiencia practicada de una mujer que entendía que los testigos eran un recurso que debía conservarse, no desperdiciarse. Los bancos estaban vacíos ahora. La catedral había regresado a algo más cercano a su quietud nativa. Las velas en el altar habían quemado más bajo. La cera fundida acumulándose en sus bases. La luz que daban era más cálida y menos firme que al comienzo de la mañana. Anelma estaba de pie cerca del transepto oeste con dos de los hombres de Nicola a su lado. Anelma había recuperado su abrigo de algún lugar y lo sostenía sobre el brazo con el orden mecánico de una persona realizando acciones ordinarias porque la alternativa es dejar de moverse por completo. Anelma no miró a Nicola cuando Nicola entró. Miró hacia la puerta de la antesala donde Crucio permanecía con el niño. Y el ángulo de su mirada era lo más desprotegido de ella. Nicola se detuvo a unos pasos de Anelma. Las cuentas que Armía identificó están congeladas desde esta mañana. La propiedad en Sedona ha sido marcada. La correduría de Charleston recibirá una comunicación de nuestro abogado antes del cierre de negocios de hoy. Nicola hizo una pausa, asegurándose de que cada oración tuviera espacio para aterrizar. La casa de Summit Avenue será transferida fuera de tu nombre para fin de semana. Se te proporcionará transporte a donde elijas ir y una suma suficiente para 60 días de gastos básicos. Después de eso, esta familia no tiene ninguna obligación adicional contigo. La mandíbula de Anelma se tensó. ¿Y mi hijo? El niño no es una posesión que se distribuya. La voz de Nicola no se endureció en las palabras, lo que de alguna manera las hacía más definitivas que la dureza. Necesita estabilidad. Necesita personas a su alrededor que no estén actualmente enfrentando las consecuencias de un engaño grave. Cuando hayas establecido una vida que pueda apoyarlo de una manera que sirva a sus intereses en lugar de a tus circunstancias, esa conversación puede ocurrir por los canales apropiados. Nicola sostuvo su mirada. No antes. Anelma quería discutir. Nicola podía verlo. El reunirse del lenguaje detrás de sus ojos. El viejo instinto de encontrar el punto de presión y aplicarse a él con precisión. Pero la mañana le había costado los recursos que ese instinto requería. Y después de un momento, la reunión simplemente se dispersó, dejando solo el agotamiento que había estado debajo de todo el tiempo. Anelma caminó hacia las puertas de la catedral sin otra palabra. Sus tacones en la piedra fueron el último sonido que hizo en ese edificio. Virginio fue escoltado por la entrada lateral. Sus ornamentos intercambiados por la ropa sencilla que guardaba en la sacristía.
Un detalle que a Nicola se le ocurrió más tarde como su propia clase de metáfora. Despojado de la ceremonia, era simplemente un hombre con un suéter gris y pantalones oscuros, parpadeando en la luz del día de una mañana de Minneapolis. Sin cargar nada que le perteneciera ya. La diócesis recibiría una rendición de cuentas completa. Lo que hicieran con ella era su propio ajuste de cuentas que debían realizar. La catedral se vació por grados hasta que solo quedaron Armia, Frediana y dos de los hombres de Nicola. Armia coordinaba llamadas telefónicas cerca de la entrada. Su voz baja y continua. La maquinaria operativa del control de daños ya funcionando a plena capacidad. Armia estaría en ello durante días. Nicola había construido su organización lo suficientemente bien como para saber que sobreviviría las revelaciones de la mañana. Reestructurada, recalibrada, pero intacta. Frediana estaba sentada en el banco del frente cuando Nicola se acercó a ella. A Frediana no le habían ofrecido un asiento y simplemente había tomado uno. Lo cual Nicola encontró que respetaba sin necesidad de examinar por qué. Tu hermana en Fargo, dijo Nicola. Petra y su familia. No tendrán más razones para preocuparse. Frediana levantó la vista hacia Nicola. No le dio las gracias. Asintió una vez. El asentimiento de una mujer que había sopesado el costo de esa mañana frente a su resultado, y todavía estaba en el proceso de determinar si el libro mayor se equilibraba. Quizás nunca lo haría. Quizás eso era lo más honesto del asunto. Nicola la dejó allí y caminó hacia la angosta escalera en la parte trasera de la nave. La cripta estaba fría. Eso fue lo primero. El frío que existe bajo los edificios de piedra vieja en el Alto Medio Oeste a principios de marzo. Un frío que las estaciones de arriba todavía no han tocado. Que persiste en la oscuridad con la indiferencia paciente del tiempo geológico. El único artefacto eléctrico en el techo emitía una luz delgada y amarillenta que alcanzaba las paredes sin iluminarlas completamente, dejando las esquinas en un estado permanente de sombra parcial. Los hombres de Armia habían localizado la esquina noreste. Las piedras sueltas habían sido identificadas y levantadas cuidadosamente, colocadas a un lado en una fila. Sus partes inferiores oscuras con la humedad que los cimientos viejos acumulan durante décadas. Los hombres habían confirmado lo que la confesión de Virginio había descrito. Y sin que se les pidiera, le habían dado a Nicola el espacio en que ahora estaba. Nicola cruzó el suelo de la cripta solo. La esquina noreste olía a tierra y piedra fría y algo levemente orgánico que la mente prefería no examinar demasiado directamente. Nicola se agachó en el borde del área despejada y miró el suelo debajo de las piedras removidas. La tierra oscura que había permanecido sin perturbarse durante la mayor parte de 2 años. Que había recibido lo que había recibido y guardado el secreto con la discreción absoluta e incorruptible que solo la tierra misma puede ofrecer. Nicola no había planeado qué haría o diría. No era un hombre dado a la ceremonia en privado. La ceremonia para Nicola Parazzi siempre había sido un instrumento público. Una actuación de poder o solidaridad o duelo que servía al público tanto como a la ocasión. No había público aquí. Solo estaba el frío, la delgada luz amarilla y el suelo frente a él. Nicola presionó la mano plana contra la tierra. El frío de ella se movió a través de su palma de inmediato. Profundo y constante, sin variación. La temperatura de un lugar que nunca había sido cálido. Sus dedos llenos de cicatrices se extendieron contra la tierra y Nicola los mantuvo allí, sin moverse, sin hablar. Simplemente manteniendo el contacto con la ternura obstinada e insuficiente de un hombre haciendo un gesto que entendía que llegaba demasiado tarde, y haciéndolo de todas formas. Su hijo había vivido 3 semanas. Había llorado y dormido. Había vuelto su rostro hacia el calor con la confianza instintiva y ciega de los recién nacidos. Nunca había conocido el nombre Parazzi. Ni el peso que cargaba. Ni la particular soledad de ser el heredero de un imperio construido por un hombre que había confundido el legado con el amor durante la mayor parte de su vida adulta. Nicola mantuvo la mano en el suelo y dejó que ese entendimiento se moviera a través de él sin apresurarlo hacia una resolución. Algunos ajustes de cuentas no estaban destinados a resolverse. Estaban destinados a ser cargados permanentemente. Con honestidad.
sin el consuelo de una conclusión que le permitiría a un hombre regresar a ser exactamente quien había sido antes. Nicola no sabía cuánto tiempo se quedó allí. El tiempo suficiente para que el frío viajara desde su palma hacia su muñeca y se asentara en los huesos de su antebrazo. El tiempo suficiente para que la delgada luz amarilla sobre él se sintiera como la única cosa honesta que quedaba, en un día que había sido construido de engaños. Cuando finalmente se levantó, no miró hacia atrás a la esquina. Caminó hacia la escalera con el paso medido de un hombre que ha dejado algo abajo y entiende que dejarlo no es lo mismo que estar libre de ello. Solo el comienzo de aprender a moverse con la forma de su ausencia. En la parte superior de las escaleras, Ardmia esperaba. Ardmia había terminado sus llamadas. En su expresión estaba la calidad particular de una mujer que tenía una pieza más de información que entregar y esperaba la confirmación de que Nicola estaba listo para recibirla. Nicola asintió. Donatello, dijo Ardmia. No vino solo desde Savannah. Trajo a alguien con él. Una mujer. Una pausa. Breve. Cuidadosa. Dice que estuvo presente en la casa de Sami Tabenu la noche en que nació el niño. Dice que tiene documentación que nunca se le mostró a Frediana. Y dice que ha estado intentando ponerse en contacto contigo durante 2 años. Nicola miró la catedral a su alrededor. Los bancos vacíos. Las velas apagadas. El bautismo abandonado. Y entendió con una claridad que llega solo después de una honestidad larga y devastadora, que la mañana todavía no había terminado con él. Nicola Parazzi caminó de regreso hacia las puertas de la catedral. Hacia la mujer que Donatello había traído desde Savannah. Hacia cualquier verdad que permaneciera sin recoger en los escombros de una sola mañana que había desmantelado. 20 años en el espacio de unas pocas horas. El trono estaba vacío. El aire había desaparecido. Y el ajuste de cuentas, resultó, apenas se había presentado a sí mismo. Fin del guión.